Siempre que la gente habla sobre psicología en videojuegos de terror, hay una serie que se roba completamente la conversación: Silent Hill. Para este punto, la gran mayoría de ustedes probablemente estén bastante familiarizados con las temáticas, historias y simbolismos que son utilizados en este tipo de aventuras. Pero, ¿qué hay de la franquicia que literalmente inventó el survival horror? Es verdad que Resident Evil suele enfocarse más en los aspectos morales, científicos y grotescos del horror, presentándonos con algunas de las criaturas más deformes que hayan existido en el mundo de los videojuegos, y también con algunas de las situaciones más absurdas posibles. ¿Quién demonios le da un puñetazo a una maldita roca gigante? Pero a pesar de su excentricidad y explosiones constantes, eso no significa que los personajes de la serie no tengan algún tipo de profundidad. Después de todo, ¿cómo alguien podría pasar por algo como esto y continuar siendo una persona normal? La respuesta sencilla es que eso no es algo posible. Y es justamente aquí en donde entra Leon S. Kennedy, probablemente uno de los protagonistas más reconocidos de toda la historia del gaming. Y es que, a pesar de ser solo un individuo cualquiera, Leon es capaz de compararse con algunos de los héroes más legendarios de los videojuegos, desde Solid Snake hasta Cloud Strife. Y si le preguntas a cualquiera, estoy seguro de que casi todos te dirán que su personaje destaca por dos sencillas razones: por su carisma y por ser increíblemente genial. Digo, solo ve esto, un duelo a muerte con cuchillos mientras hace 20 piruetas completamente innecesarias. Pero esta es la cosa: a pesar de ser un personaje sumamente exagerado, Leon también es uno de los protagonistas más humanos que hayan existido. Porque este no es solo un increíble héroe de acción, sino que es alguien vulnerable. Y detrás de su comportamiento sarcástico y aparentemente tranquilo, se esconde un hombre completamente roto por dentro. A pesar de lo que muchos pudieran creer, la historia de Leon de hecho no comienza con Resident Evil. A decir verdad, su infancia es probablemente tan traumática como los eventos de Raccoon City. A pesar de que no existen muchos detalles sobre esto, sabemos con certeza que la familia completa de Leon fue eliminada en un acto criminal cuando era pequeño, dejándolo completamente solo. Y la única razón por la que él sobrevivió fue por el apoyo y valentía de un policía. Esta es la razón por la que Leon crecería con el deseo de convertirse en un agente de la ley, para poder ayudar a otros de la misma manera en la que este individuo lo ayudó a él. Así que durante toda su adolescencia, Leon se prepararía justamente para esto, hasta que en su cumpleaños 21, por fin conseguiría formar parte del departamento de policía de Raccoon City. Aunque es muy importante notar que todos estos eventos lo llevarían a desarrollar un severo problema con la bebida a una edad bastante temprana. De hecho, es exactamente así como comienza Resident Evil 2. Al inicio de esa aventura podemos ver a Leon manejando a través de la carretera, dirigiéndose a su primer día de trabajo. Pero lo que no es mostrado dentro del juego es que unos días antes de esto, nuestro protagonista tendría muchas dificultades al despedirse de sus amigos. Incluso terminaría con su pareja como una consecuencia de ello. Así que, con el corazón roto y la mente totalmente alterada, Leon comienza su viaje hacia Raccoon City. Pero antes de llegar a su destino, decide pararse en un hotel y beber hasta perder la conciencia. Esa es la razón por la que, al inicio del juego, nuestro protagonista se encuentra conduciendo de noche. Se supone que debería de haber llegado a la estación durante el día, pero su pequeña aventura lo hizo retrasarse bastante. Aunque paradójicamente, esa es tal vez la mejor cosa que le pudo haber pasado, porque al llegar a la ciudad, se vuelve evidente que algo muy malo está sucediendo. Al detenerse en una estación de servicio para recargar combustible, Leon comienza a escuchar sonidos extraños provenientes de adentro del edificio. Así que decide investigar, y para su mala fortuna, lo único que se encuentra en este lugar es a un maldito muerto viviente, el primero que ha visto en toda su vida. Eso desencadena una situación bastante estresante dentro de la tienda, pero es justo aquí en donde se encuentra con una persona muy importante, Claire Redfield, otra sobreviviente de este infierno que ninguno de los dos comprende en su totalidad.
De alguna manera, ambos logran escapar y en su camino hacia Raccoon City utilizan su tiempo para presentarse y conocerse. Leon le cuenta que es un policía, mientras que Claire le revela que está buscando a su hermano, el cual también forma parte de las fuerzas especiales. Así que ambos tienen más o menos el mismo destino, la comisaría de Raccoon City. Aunque desafortunadamente el caos que hay en la ciudad los obliga a separarse antes de llegar hasta ahí, así que cada uno debe de seguir en su camino por su cuenta. Y es aquí en donde la pesadilla realmente comienza. Al llegar a la estación, Leon se da cuenta de que absolutamente todas las personas que se encontraban en ella ahora están muertas. Aparentemente solo hay un superviviente, un oficial que podemos ver a través de una de las cámaras de seguridad. Pero lamentablemente al intentar rescatarlo, somos observadores de una de las escenas más grotescas que una persona podría presenciar, lo cual deja a Leon bastante alterado. Pero un poco más adelante nos encontramos con otro individuo, un oficial con el nombre de Marvin, el cual no solo nos salva de ser devorados, sino que también nos ayuda a movernos a través de este lugar, diciéndonos hacia dónde deberíamos de ir. Y lo sé, para este punto podría parecer que solo estoy resumiendo la historia del juego, pero justamente creo que es muy importante retratar quién es el personaje de Leon, es decir, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que busca y qué tipo de persona es. Porque a pesar de todo lo que está atravesando a lo largo de la historia del juego, también podemos ver que este se mantiene carismático, esperanzador y optimista. Incluso podemos verlo sonreír en más de una ocasión. Cuando eventualmente nos volvemos a encontrar con Claire, por ejemplo, a pesar de ser solo durante unos cuantos segundos, Leon parece bastante contento. Y en todo momento busca ayudar a los demás. Y esto es sumamente relevante porque nos demuestra perfectamente el cambio tan drástico que su personalidad tiene en los juegos subsecuentes, porque esta es verdaderamente la última vez que veremos el brillo en sus ojos. El viaje de Leon a través de la comisaría de Raccoon City no es uno sencillo. Aparte de los enemigos a los que debe de enfrentarse, este ve a incontables personas perdiendo la vida, incluyendo a Marvin, el cual, a pesar de no haber pasado mucho tiempo junto a nosotros, sin duda tuvo un impacto significativo en nuestro personaje, y su muerte, como podemos observar, es una que nos afecta bastante. En una de las oficinas incluso podemos encontrar la decoración de lo que se supone debió haber sido nuestra bienvenida, algo que por un lado nos recuerda nuestra falta de responsabilidad, pero también el hecho de que si hubiéramos llegado unas cuantas horas antes, probablemente hubiéramos sufrido el mismo destino que todos. Aunque claro, uno de los eventos más importantes que suceden durante este juego es cuando conocemos a Ada, una agente del FBI que nos rescata en más de una ocasión y que con el paso del tiempo se vuelve relativamente cercana a nosotros. De hecho, podríamos decir que existe cierta atracción, sobre todo desde el lado de Leon, y lo creas o no, hay una buena razón para eso. ¿Sabías que las emociones intensas como el miedo, la tristeza o el dolor tienen el poder de conectar a las personas? Sí, incontables estudios han descubierto que cuando dos o más individuos experimentan una situación impactante, desarrollan una profunda conexión entre ellos. Esta es la razón por la que ver películas de terror es una actividad tan popular entre las parejas, porque experimentar terror en conjunto te hace sentir más conectado con la persona que tienes al lado. Es decir que inconscientemente relacionamos estos sentimientos de emoción y aventura con dichas personas y por ende terminamos sintiendo cosas por ellos que no sentimos por los demás, que es exactamente lo que sucede con Leon. Y algunos podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué no siente lo mismo por Claire? Pero la verdad es que al menos dentro del juego realmente nunca pasamos mucho tiempo con ella. La vemos una vez al inicio, una vez en el intermedio y una vez al final, pero en ningún momento estamos realmente juntos, mientras que con Ada es una historia completamente distinta. Las circunstancias los obligan a ambos a cooperar y a ayudarse entre ellos, y tal vez más importante, a mostrarse vulnerables.
Pero claro, esto crea una relación bastante tóxica entre ellos. Esencialmente, Ada utiliza a Leon para cumplir con sus objetivos, mintiéndole, manipulándolo y dándole esperanzas, mientras que este último confía ciegamente en ella únicamente por las cosas que siente. Y eso es algo que se repetirá incontables veces a través de los años. Aunque bueno, es gracias a Ada que Leon descubre lo que verdaderamente está sucediendo. Es decir, una megacorporación farmacéutica bajo el nombre de Umbrella ha estado desarrollando en secreto varias armas biológicas capaces de destruir al mundo. Y también vale la pena mencionar que mientras todo esto sucede, Claire se encuentra con una niña pequeña llamada Sherry, la hija de dos de los científicos más importantes de Umbrella, y también los responsables de todo este desastre. Obviamente, Leon, al enterarse de lo que está sucediendo, toma cartas en el asunto y junto con Ada deciden recuperar una muestra del virus para utilizarlo como evidencia, lo cual lleva a la destrucción absoluta de los laboratorios subterráneos de Umbrella y de todas las malditas criaturas que nos persiguieron a lo largo del juego. Pero aquí es donde viene la parte importante. Al final de Resident Evil 2, Leon parece bastante animado. Primero podemos verlo aliviado de que todo esto se haya acabado. Y después, tenemos una escena en donde este se encuentra caminando en el atardecer de la carretera junto con Sherry y Claire. Y honestamente, si aquí terminara la historia, cualquiera pensaría que nuestro protagonista tuvo una conclusión bastante aceptable. Después de todo, consiguió sobrevivir y sus amigos también. Pero lamentablemente, inmediatamente después de esto, Sherry sería capturada por el gobierno de los Estados Unidos. Después de todo, es la hija de dos de los científicos más importantes de Umbrella, y Leon, en parte por sus habilidades y en parte por saber demasiado, sería obligado a trabajar como un agente secreto para mantener a Sherry a salvo. Y esto cambiaría su vida para siempre, porque resulta bastante evidente al comenzar con Resident Evil 4 que nuestro personaje es uno muy diferente al que era antes. Ahora parece triste, deprimido e incluso acabado. La sonrisa que antes tenía se ha esfumado y el brillo de sus ojos también. Es bastante obvio que este ya no es el individuo optimista que antes conocimos, y eso se debe a que, para este punto, Leon sufre de algo conocido como estrés postraumático. Ok, ¿qué es exactamente el estrés postraumático? Verás, cuando una persona se enfrenta a una situación de peligro, nuestro cuerpo tiene varias formas diferentes de reaccionar. Una de las más comunes de todas es el modo de pelea o huida. Es decir, que nuestro cuerpo se prepara para hacer todo lo posible por sobrevivir. Nuestra visión se agudiza, la presión sanguínea aumenta de una manera considerable, todos nuestros sentidos entran en un estado de alerta y el ritmo de la respiración se dispara por los aires. Esto es algo completamente normal, es algo que se supone que nos ayude a salir de una situación comprometedora. El único problema es que a veces el trauma puede llegar a ser tan grande que estos síntomas nunca desaparecen de la vida de una persona. Es decir, que puedes estar sentado tranquilamente en el parque o en tu casa, pero tu cuerpo reacciona como si estuviera en el medio de una situación de vida o muerte, lo cual es extremadamente desgastante, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. En ese sentido, el trastorno de estrés postraumático no significa que siempre estés triste o preocupado, sino que más bien nunca puedes estar en tranquilidad. Entre los síntomas más comunes de este padecimiento se encuentra la hipervigilancia, los sobresaltos, la irritabilidad, la ansiedad constante y, en ocasiones, las pesadillas recurrentes sobre el evento traumático. Es decir, que nunca puedes escapar de aquello que te atormenta. Esto es algo extremadamente común entre los veteranos de guerra. Después de todo, ¿cómo podrías ver a una persona volar en pedazos y luego vivir una vida normal, como si nada hubiera pasado? Para la gran mayoría de las personas, es imposible volver a adaptarse a la sociedad. Y esto normalmente lleva a muchos a caer en depresión, que es exactamente lo que sucede con Leon.
Y lo sé, algunos podrían pensar que nada de esto tiene sentido, o que tal vez está exagerado. Después de todo, el comportamiento de Leon en Resident Evil 4 no necesariamente transmite depresión. Pero todo lo que acabo de mencionar son cosas que podemos encontrar directamente dentro de los juegos. En Resident Evil 6, por ejemplo, podemos ver una carta que dice: me alegra haber salido con vida de ahí. Era lo único en lo que podía pensar. Claro, mi ira hacia Umbrella me ayudó a superarlo, pero solo después de salir empecé a pensar de verdad en qué podía hacer. A Claire y a mí nos costaba aferrarnos a cualquier esperanza en una situación como esa. Vamos, yo solo era un policía novato y ella una universitaria de 19 años. A decir verdad, incluso pensé en acabar con todo, varias veces de hecho, con un simple disparo a la cabeza. Pero no me rendí. Sherry me necesitaba. Era una niña de 10 años arrojada a un entorno infernal con monstruos persiguiéndola. Así que tuve que recomponerme por ella. Ella fue nuestra razón para no rendirnos, especialmente para Claire. Ese texto nos revela los sentimientos que Leon normalmente no expresa de manera directa. Su miedo, su angustia y el deseo de acabar con él mismo simplemente para escapar. Y también nos revela que como una consecuencia de todo lo sucedido, su problema con la bebida simplemente se intensificó. De hecho, esa es una de las razones por las que aceptó convertirse en agente secreto. No solo porque quería destruir a Umbrella con todas sus fuerzas, sino porque, como él mismo lo dice, el entrenamiento y las misiones casi me matan, pero al menos mantenían mi mente ocupada. Porque eso es a lo que más le temen aquellos que sufren de estrés postraumático, quedarse solos con sus propios pensamientos. Porque esencialmente, cuando Leon no está trabajando, está hundido en el alcohol. Esa es su vida después del incidente de Raccoon City. Y es que si te pones a pensarlo, para nosotros como jugadores los zombies solo son algo que debemos de matar. Estamos tan acostumbrados a ellos que ni siquiera lo pensamos. Pero para Leon, muchas de estas criaturas eran sus amigos, sus compañeros y las personas a las que se supone debería de haber protegido. Después de todo, durante estos eventos, él solo era un joven dirigiéndose a su primer día de trabajo. Así que es bastante sencillo entender por lo que está atravesando. Y es por eso que su personaje parece tan distinto en Resident Evil 4 en comparación con Resident Evil 2. Es muy importante mencionar que en el intermedio de estas dos aventuras, Leon recibió un riguroso entrenamiento para convertirse en agente especial. Y también formó parte de una gran cantidad de misiones de alta importancia, siendo una de las más relevantes la Operación Javier. Una misión secreta realizada en América del Sur cuyo único objetivo era atrapar a un criminal de alto renombre que de alguna manera estaba conectado con Umbrella. Y es aquí en donde Leon conocería a Jack Krauser, uno de los mejores soldados de los Estados Unidos, el cual le enseñaría una gran cantidad de cosas, pero que lamentablemente fallecería un poco después de este incidente. Todo esto convertiría a Leon de un simple novato a uno de los elementos más importantes del gobierno. Es por eso que cuando la hija del presidente fue secuestrada en el año 2004, fue a él a quien enviaron en su rescate, lo cual directamente nos lleva a los eventos de Resident Evil 4. Pero para su mala fortuna, no importa qué tan preparado estuviera, su pesadilla simplemente se volvería a repetir. No quiero pasar mucho tiempo describiendo la historia de Resident Evil 4, porque estoy bastante seguro de que todos la conocen a la perfección. En nuestra misión por recuperar a la hija perdida del presidente, llegamos a un pequeño pueblo ubicado en España, solo para darnos cuenta de que existe un maldito culto religioso conocido como los Iluminados, los cuales utilizan una nueva forma del virus para controlar a las personas, y que obviamente buscan el dominio completo del mundo. Esto lleva a Leon a enfrentarse a una gran cantidad de criaturas deformes, un evento que sin duda llevaría a perder la cordura a casi cualquiera. Pero la parte importante realmente no es lo que sucede, sino más bien las personas que nos encontramos a lo largo del viaje.
Primero vemos a Ada por segunda ocasión, la cual, a pesar de sus innumerables traiciones, sigue teniendo un efecto cautivante en Leon, y no creo que sea solo por las emociones intensas de las que hablábamos antes, sino que este personaje le recuerda a Leon algo que definitivamente no quiere olvidar: la persona que era antes, la persona que era cuando la conoció. Esencialmente, Ada actúa como un vínculo con su pasado, una llama que reaviva la única chispa de felicidad que aún le queda en su vida, lo cual es de hecho algo bastante común. Absolutamente todos tenemos algún objeto, algún lugar o alguna persona que nos transporta a una época mejor. Para algunos puede ser un videojuego, para otros una canción. Eso no es lo importante. Lo importante es que este tipo de elementos nos ayudan a sobreponernos ante una situación complicada, porque en simples palabras nos recuerdan que la vida no siempre fue tan mala como pareciera ahora. También tenemos la oportunidad de reencontrarnos con Krauser, quien descubrimos fingió su muerte para poder trabajar junto a Albert Wesker, que es exactamente lo que hace a lo largo del juego. De hecho, fue él quien secuestró a la hija del presidente con la única intención de ganarse la confianza de los Iluminados y de esta manera poder conseguir una muestra del virus. Y aunque la pelea con Krauser podría resultar un poco exagerada, también actúa como un momento de intensa relevancia para Leon, porque debemos de recordar que él enseñó muchas de las cosas que sabe, y debemos de recordar también que la única razón por la que Leon soñaba con convertirse en policía fue por la ayuda que recibió por parte de uno cuando era pequeño. Así que para él, Krauser no solo es un camarada, sino una especie de mentor, y el hecho de ser traicionado por alguien que admirabas, que es exactamente lo mismo que sucede con Ada también, rompe muchas de estas ilusiones. Al final de la batalla, incluso podemos ver cómo Leon duda de lo que hace, porque a pesar de todo, le cuesta mucho acabar con la vida de alguien que formó parte de su pasado. Pero sin duda, el personaje más relevante que conocemos dentro de Resident Evil 4 es Luis Serra, un investigador que, aunque no lo sabemos al principio, es parcialmente responsable de la propagación de las plagas. Pero eso no es lo importante. En algún momento, todavía sin conocerse demasiado, Leon y Luis son encerrados en el mismo lugar. En el remake, esta interacción resulta un tanto agresiva. Leon se muestra bastante frustrado. Pero en la versión original, esto es muy diferente. A pesar de no conocerse en absoluto, por alguna razón, Leon se sincera bastante con su acompañante. Le cuenta sobre el incidente de Raccoon City, sobre el hecho de que fue policía y sobre su objetivo en este lugar. Y realmente puedes observar el arrepentimiento en su mirada. Es como si recordar cada uno de estos eventos resultara doloroso de alguna manera. A lo largo del juego desarrollamos una conexión bastante cercana con Luis. Este nos rescata en más de una ocasión y es precisamente él el que nos ayuda a eliminar el virus del cuerpo de Ashley y también de nosotros. Pero lamentablemente un poco más adelante en la historia, este es eliminado, en la versión original por Lord Sadler y en el remake por Krauser. Y de nuevo, durante estos momentos podemos ver a Leon lamentando su fallecimiento, no solo porque para este punto ya lo consideraba su amigo, sino porque en el fondo aún continúa siendo ese joven que cree que puede salvarlos a todos. Al igual que en Resident Evil 2, la conclusión de Resident Evil 4 resulta bastante esperanzadora. Acabamos con el líder de la secta, destruimos la isla en donde todo toma lugar y conseguimos escapar junto con Ashley en una de las escenas más explosivas y heroicas que hayan existido. Y de nuevo todos podrían pensar, bueno, las cosas resultaron bastante bien para nuestro héroe, ¿no? Pero su próxima aparición, es decir, en Resident Evil 6, nos presenta con la versión más depresiva que nuestro personaje haya tenido hasta ahora. Porque para este punto, incluso él ha comenzado a dudar de sus propias acciones. Resident Evil 6 comienza de una manera bastante impactante.
con Leon tomando una de las decisiones más desgarradoras de toda su vida: dispararle a Adam Benford, su amigo de confianza y el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, la persona que originalmente lo reclutó para convertirse en un agente especial. A pesar de tener una inmensa cantidad de experiencia lidiando con estas criaturas, podemos ver que Leon se muestra extremadamente conflictuado ante esta situación. Él no quiere dispararle a un amigo tan cercano, pero al mismo tiempo sabe perfectamente que no tiene alternativa. Y es que, aunque es verdad que Leon fue originalmente forzado a formar parte de las fuerzas especiales, con el paso del tiempo, él y Adam desarrollarían una amistad verdadera. De hecho, esta es una de las pocas personas con las que Leon llegaría a compartir sus sentimientos. Un poco más adelante en el juego, podemos encontrarnos con una carta que dice lo siguiente: en 1998, un incidente biológico relacionado con un virus artificial contaminó toda la ciudad de Raccoon City. Durante este incidente, un policía novato llamado Leon S. Kennedy se vio envuelto en la pesadilla, siendo atacado por humanos infectados. Pero contra todo pronóstico, él y algunos otros supervivientes lograron escapar de la ciudad. Sin embargo, Leon nunca volvería a hablar mucho sobre el tema. Los funcionarios del gobierno que se enteraron de sus hazañas intentaron preguntarle sobre lo sucedido por curiosidad, pero él siempre los evitó. Sin embargo, hubo una persona de alto rango con la que sí conversó: Adam Benford, el único individuo al que le reveló sus verdaderas emociones y lo mucho que el incidente de Raccoon City terminó afectándolo. Es por eso que Leon se muestra tan conflictuado al momento de dispararle, porque para él no es solo un muerto viviente. De hecho, el fallecimiento de Adam lo hace darse cuenta de algo muy importante, y es que no parecen que las cosas estén mejorando. Después de todo lo que hemos hecho a lo largo de los juegos, volando en pedazos los laboratorios y las criaturas de Umbrella, cualquiera pensaría que eventualmente el mundo se volvería a un mejor lugar, pero eso no es lo que sucede. En su lugar, cada vez que Leon consigue superar alguno de los incidentes, 20 más se hacen presentes y cada vez más personas pierden la vida como consecuencia de ello. Así que él comienza a perder la esperanza también. Después de los eventos de Resident Evil 6, podemos ver cómo nuestro protagonista se pregunta si su lucha tiene algún tipo de sentido. Incluso podemos ver cómo su problema con la bebida se intensifica todavía más, llegando al punto de que los otros se preocupan por él. Y todo porque es incapaz de estar solo con sus propios pensamientos. Porque, como ya lo dijimos, esa es justamente una de las características principales del estrés postraumático: la incapacidad para encontrar algún tipo de tranquilidad. Es como si constantemente estuvieras viviendo en una pesadilla, regresando una y otra vez al momento que justamente intentas olvidar, reviviendo el arrepentimiento, el miedo y sobre todo el dolor. Hay una frase que Leon repite incontables veces a lo largo de todos los juegos, especialmente cuando alguien le pregunta sobre el incidente de Raccoon City, y esa es: nunca lo voy a poder olvidar. Eso nos demuestra que los traumas no son algo que simplemente desaparezcan. La gente normalmente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero en el caso de los problemas mentales y el dolor emocional, eso no siempre es algo verdadero. Y es que, a pesar de sus incontables hazañas, Leon se hunde cada vez más en su angustia a través de los años. En sus propias palabras: sigo luchando, pero las cosas solo se vuelven peores. ¿Esta es la vida que se supone que debería tener? Quisiera poder olvidarme de todo, aunque sea por unos segundos. Esto es lo que hace de Leon un personaje tan humano, que para los otros, este podría verse como un supersoldado o como un agente legendario. Pero en realidad solo es un hombre roto intentando olvidar su pasado, un individuo confundido que no sabe exactamente cómo seguir adelante, pero que, a pesar de eso, continúa su camino no necesariamente por él, sino porque quiere ayudar a los otros. Y es que esa es la única cosa sobre su personalidad que realmente nunca cambia a través de los años. A pesar de todas las cosas por las que ha atravesado, al final, este sigue siendo aquel joven que intenta salvarlos a todos. El único problema es que, en algunas ocasiones, aquellos que se enfocan en salvar a los demás se olvidan de salvarse a ellos mismos en el camino. Y esa es la verdadera tragedia de Leon, y la de cualquier héroe, a decir verdad.